Hermano, el Señor le bendiga, le damos gracias nuevamente al Señor por reencontrarnos en este lugar y poder tener esa vida de iglesia tan importante para nosotros, ¿cierto? Lo decimos siempre, es bueno recordarlo, la reunión es un todo, el saludarnos cuando llegamos, el cantar juntos, orar como familia, ¿cierto? Y también en este momento también estudiar la palabra del Señor. Así que en esa comunión que el Señor nos comparte a nosotros como iglesia local, también extendemos nuestro saludo a nuestros hermanos a la distancia, ¿cierto? Aquellos que nos acompañan siempre, nos sentimos, aunque no nos vemos, nos sentimos acompañados de ellos también a la distancia. Todos y cada uno nos vamos a precisar para que no se quede ninguno afuera por la memoria. Todos son muy apreciados y una comunión muy querida por todos nosotros. Así que los invito, mis hermanos, vamos a culminar este tema que estábamos desarrollando la semana pasada. Abrir las Biblias, por favor, ahí en Filipenses capítulo 2. Estamos reflexionando desde la semana pasada sobre este importante tema. Digo importante porque a veces se suele ocultar un poco nuestro desgano o falta de compromiso y responsabilidad en nuestro servicio, ¿cierto? En nuestro trabajo para la obra de Dios, en este concepto tremendo que es la soberanía de Dios. Muchas veces nuestro deber a veces queda como eclipsado en la soberanía de Dios. Y lo digo porque uno lo ve en las iglesias en general. Cuando se enseña, por ejemplo, que la salvación se pierde, los que pasamos alguna vez por una asamblea en que se enseñaba así, de manera categórica, que la salvación era condicional a nuestro servicio, a nuestra asistencia, estábamos como relojitos, ¿no es cierto? De una manera increíble, incluso los horarios eran pero realmente extenuantes, o sea, estábamos prácticamente de lunes a domingo, estoy exagerando, pero era casi toda la semana en la iglesia. Y cuando llegamos a la libertad en Cristo, la verdadera promesa del Evangelio, que la salvación es por gracia y solo por gracia, hay una especie de un relajo en nuestra carnalidad, porque la carnalidad es la que nos lleva a esto. Y en ese relajo aparece este concepto de soberanía de Dios y uno puede decir, bueno, Dios es soberano, Dios permite que yo esté así, inanimado, sin ninguna actividad, sin ningún compromiso. Pero lo que queremos enfatizar a la luz de la Biblia es que la soberanía de Dios, hermano, ¿qué significa soberanía? Que Dios siempre hace lo que quiere. Eso es el principio de la soberanía de Dios. Pero la soberanía de Dios nunca va a anular nuestra responsabilidad. Una doctrina que aparece en la Escritura de manera en perfecta comunión, es decir, tanto la soberanía de Dios es una doctrina bíblica como la responsabilidad nuestra también es una doctrina bíblica. Y ambas no se anulan entre sí. Cualquiera de ellas que nosotros eliminemos, la doctrina, lo voy a decir en términos simples, cojea. Si nosotros anulamos la soberanía de Dios y solamente queda nuestra responsabilidad, bíblicamente quedamos faltos, ¿cierto?, de una buena doctrina. Y a la inversa, si dejamos solamente la soberanía de Dios y abandonamos nuestro deber y nuestra responsabilidad, también estamos faltos. Y este pasaje de Filipenses que lo leíamos la semana pasada, creo que es uno de los más claros que nos permite entender estos dos conceptos. Pablo lo presenta en el sentido, primero, la responsabilidad que tenemos y segundo, la soberanía de Dios. Leamos. Filipenses capítulo 2, versículo 12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Note este verbo que usa ahí, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y aquí viene la razón del versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El Señor bendiga su palabra. Aquí nosotros vemos estos dos elementos. Primero, Pablo está haciendo un llamado a la obediencia, ¿cierto? Él está, pongámonos en el contexto, él está preso. Preso por predicar el Evangelio, preso por predicar la verdad. ¿Ya? Esta epístola de los Filipenses, muchas veces lo hemos recordado, es una epístola que es casi paradójica. La escribe desde la cárcel, sin embargo el llamado del apóstol es al gozo. Hay una palabra que se repite en los Filipenses que es la palabra gozo.
Gozo en la aflicción, gozo en la persecución, llega a decir ahí, usted lo puede leer en el capítulo 1, verso 29, que se nos ha concedido no solamente que creamos en Él, sino que también padezcamos por Él. Es las contradicciones de la vida cristiana. Ser cristiano no es algo fácil. Me comentaba una hermana, ¿no es cierto?, cómo se gozaban las tribulaciones. Pues las tribulaciones nos hacen crecer, es increíble. Los momentos de plenitud y bonanza nos hacen olvidarnos de Dios. Por eso cuando usted esté pasando aflicciones, no desmerezcamos ese tiempo. Quizás humanamente no lo queremos, ¿cierto?, pero espiritualmente lo necesitamos, para que nunca nos olvidamos que somos 100% dependientes del Señor. Bueno, entendiendo eso, hermano, lo que hemos estado desarrollando. Primero, el libre albedrío se pierde en el jardín del Edén. Cuando nosotros éramos creyentes, estábamos muertos en delitos y pecados, pero una vez que Cristo nos abrió el entendimiento, nos contriñó, ¿no es cierto?, nos trajo hacia sí, nos devolvió la inocencia y nos recuperó el libre albedrío. Eso es lo que hemos estudiado hasta ahora. Pero ahora vamos a abrir el otro cuadro, maravilloso, atractivo para nosotros, realmente de gozo, que es hablar, y en esto descansa nuestra alma, hermano, en la soberanía de Dios. Grandes problemas, hermano, aparecen principalmente en las iglesias, producto de ignorar un Dios soberano. Es como un Dios pequeñito. La Biblia enseña de manera clara, categórica, que Dios es soberano. Usted se preguntará, ¿qué significa soberanía? ¿Cómo lo podríamos definir en palabras muy simples, no tan técnicas, no tan de alta teología? La palabra soberanía simplemente podríamos decir es que Dios hace lo que quiere. La palabra soberanía es hacer lo que quiere. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, de una nación soberana, es que esa nación en sus límites, en sus encuadres, ¿cierto?, en sus linderos que tiene, ahí esa nación, ese Estado, hace lo que quiere. Nadie puede venir a darle instrucciones porque es soberano, hay soberanía. Y hay algo más tremendo en el carácter de Dios. Él no necesita consejo de nadie. Póngase por un momento, usted y yo, pongámonos como semidioses. Por ejemplo, usted le dice a una persona, mira, yo no necesito tu consejo. Yo no necesito consejo de nadie. ¿Cómo usted calificaría a esa persona que dijera, puede ser tú o yo también, no necesito tu consejo? Soberbio, ¿cierto? Altanero, ¿cierto? Déspota. Bueno, nosotros no tenemos ninguna credencial para hacerlo, pero Dios sí. Esa es la gran diferencia. ¿Quién fue su consejero, dice Pablo? ¿Quién le dio un consejo a él para que él lo consejera? Él no necesita consejo de nadie. Pero el hombre natural resiste ese Dios, por hermano. El hombre natural dice, ¿quién es este Dios que me escogió para salvación si yo soy el que decido al final? Y hoy día hacen caricatura de eso, pues, hermano. Por ejemplo, hay una caricatura muy de cabro chico en realidad. Dicen, cuando llegue la criatura al juicio final, le va a decir, ¿por qué me vas a condenar si no me escogiste? Eso no es una caricatura que no resiste ningún análisis serio en la Biblia. El que va a llegar a ese juicio no va a llegar porque no fue escogido, va a llegar porque es pecador, igual que tú, igual que yo. La diferencia es que el Señor nos salvó. Si la pregunta es, ¿por qué te escogió para salvación? ¿Por qué me escogió para salvación? Si todos estaban condenados. Y voy a precisar, todos estábamos condenados. Entonces, quieren rebajar al Dios soberano al tú a tú, ¿cierto? De decir, ¿por qué me vas a condenar si tú no me escogiste? La culpa es tuya. Mire, bueno, este atributo privativo de Dios, de su soberanía, que no la tenemos nosotros, es uno de los más resistidos del ser humano. Hay un predicador que todos lo conocemos, un inglés, siglo XIX, Charles Spurgeon, ¿cierto? Él decía, uno puede aceptar al Dios creador, al Dios que sustenta la creación, al Dios que da dones, que bendice, que extiende su misericordia, pero hay algo que no le vamos a conceder a Él, decía él, que Él se siente en el trono y desde allí ejerza soberanía. Porque allí, dice él, decía, las criaturas rechinan los dientes. Y vaya que es verdad, pues hermano, vaya que es verdad.
Por ejemplo, una vez un predicador ponía este ejemplo, llegaba a una esquina y venía una persona, un limosnero, como se le llama, ¿no es cierto? No lo digo despectivamente, pero así se les conoce. Mi mamá usaba el término los pordioseros. ¿Eh? Por Dios, por Dios. De ahí viene la palabra pordiosero. Y llegaba, ¿no es cierto? Y la persona le daba una moneda, 2 monedas, no sé, y el limosnero le reclamaba, bueno, ¿cómo no me voy a dar esto? Entonces la persona se enojaba, decía, bueno, ¿qué te crees? Yo te estoy dando esto y que te satisfaga eso, si yo es lo que te puedo dar y lo que yo te quiero dar. Eso lo llevaba al plano de lo que es, ¿no es cierto?, la soberanía de Dios. ¿Se acuerdan ustedes de los obreros de la viña? Con todos los trabajadores, él pactó un denario. Con la diferencia que unos partieron a las 9 de la mañana, otros a mediodía y otros más tarde. Y cuando llegó el momento de pagar el salario, los que trabajaron más dijeron, bueno, ¿cómo vamos a recibir lo mismo? Y el Señor les dice de una manera categórica, tremenda, ¿no me es lícito hacer lo que yo quiera con lo mío? Ese es el Dios de la Biblia. Ubiquémonos, hermanos. Tomemos por definitivamente una pastilla que se llama Ubicatex, ¿ya? Que la venden ahí en la farmacia. Qué fome, ¿eh? La religión nos ha formado con un concepto de Dios muy disminuido, muy pequeño, carente de potestad, a tal punto de que se enseña que Dios quiere salvar al pecador, pero no puede hacerlo. ¿Y sabe por qué no puede hacerlo? Porque la criatura debe dignarse a aceptar esta salvación. Imagínense ustedes, el Cordero preparado desde antes de la fundación del mundo. Vino a este mundo, padeció de la manera que padeció, pero esa salvación consumada en la cruz, porque Él dijo, consumado es, no puede hacerse efectiva porque nosotros, los lindos, las criaturas, no nos dignamos a aceptar esa salvación. Es cambiar los roles. Es decir, el Dios de la gloria, el soberano, se transforma en un limosnero diciendo, te ruego que me aceptes. No, eso no aparece en la Biblia. Dios al que quiere salvar, lo salva. Punto final. Y nosotros tenemos que doblar la cabeza, doblar la cerviz y aceptar que estamos adorando un Dios absolutamente soberano. Mire lo que dice el Salmo, hermanos, por favor. Vámonos al Salmo 115. Vamos a citar 3 pasajes. Quiero que lo veamos, lo leamos juntos, ¿cierto? Nos empapemos de esto que hace muy bien. Y que usted mismo lo lea con sus, ¿qué voy a decir? Sus ojitos de Bambi. Salmo 115, 3. Mire lo que dice. Salmo 115, 3. Nuestro Dios, ¿dónde está? Está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Detengámonos allí. Cuando el Señor nos enseñó a orar, o le enseñó a los discípulos, ¿se acuerda que ellos le pidieron, Señor, enséñanos a orar? Y les dio un modelo de oración, que los hombres lo han transformado en una repetición que se le llama el Padre Nuestro, ¿cierto? Cuando los que éramos católicos. No, ese es un modelo de oración. Y lo primero que dice, Padre Nuestro, que estás, ¿dónde? En los cielos. Y cuando se habla de los cielos, no se habla del cielo que nosotros con nuestra vista corta podemos ver, ¿cierto? La de las aves. Ni siquiera es el cielo de los astros, de los planetas, de los cometas, de los cuerpos celestes, sino que es el tercer cielo. Pablo lo dice, él fue arrebatado, dice que fue llevado, traspuesto al tercer cielo, el cielo de Dios. Allá mora el Dios Todopoderoso, el soberano. Y acá dice, ¿no es cierto?, nuestro Dios está en los cielos. Por eso que la pluralidad de los cielos tiene que ver con eso, el cielo de Dios. Para nosotros en el español, cielo es un solo cielo. Incluso este, el cielo falso, también es cielo, ¿ya? Hay otros idiomas que los van separando. El cielo de Dios es exclusivo, el cielo de Dios. Usted no puede referirse al cielo de Dios con este cielo. ¿Se entiende? Él está lejos de acá. Él es el que está sobre todos y que ejerce soberanía desde allá. Entonces, primero, un sentido de ubicación, la posición de Dios. Él está muy lejos de nosotros. Y gracias al Señor Jesucristo que acorta esa distancia porque Él se transforma en un sumo pontífice. El verdadero sumo pontífice que aparece en la Biblia es Cristo.
No es el Papa, que le llaman sumo pontífice. Imagínense la actitud de anticristo que tiene, con su investidura y con su enseñanza. No, el único sumo pontífice es Cristo, porque hace un puente, eso significa pontificado, hace un puente hacia el Dios que está lejos de nosotros. Ubicación. Pero no solamente eso dice, todo lo que quiso ha hecho. Si Dios quiere salvar al hombre, ¿por qué no lo salva? A la humanidad entera. Él salva a los que Él quiere. Y ahí es cuando uno dice, de verdad, uno dobla la cerviz y dice, gracias Señor porque quisiste darme vida eterna. ¿Qué pues diremos ante eso, hermano? ¿Qué pues diremos? ¿Cómo explicamos todo eso? Eso no se tiene que debatir, eso se tiene que creer. Pero ¿cómo Dios injusto va a escoger a alguno y a otro? Bueno, eso es lo que dice la Biblia, no es lo que dices tú o lo que digo yo. ¿Se entiende? Soberanía de Dios es que Él hace lo que quiere, no depende del que quiere, no depende del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, lo dice Pablo a los romanos. ¿Y qué pues diremos? ¿Podrá el vaso de barro, dice Pablo, entrar en discusión, en debate con aquel que lo formó? ¿Altercar con Dios? Cállate la boca, dice el original. Cierra tu boca, porque el soberano es el que está hablando. Fíjese que acá nosotros después no lo vamos a leer ahora, pero si usted lo lee más abajo, hace una mención de los ídolos, ¿cierto? De todo lo que el hombre ha hecho como camino para llegar al cielo o llegar a la salvación, ídolos mudos. Ídolos que pueden ser de cosas muy costosas, de plata, de oro, pero no tienen ningún valor. Mire lo que dice el Salmo 135:6. De manera similar, leemos aquí en el Salmo 135, versículo 6. Todo lo que Jehová quiere, ¿qué dice? Lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Está hablando de toda la creación. Los cielos, la tierra, los mares y aún los abismos que tienen referencia con las profundidades de la tierra. Ahí el Señor ejerce soberanía. Nada se le escapa. El Dios que estamos adorando y descubriendo, hermanos, es un Dios absolutamente soberano. Y descansamos en eso, hermano. Por eso es que hoy día vemos una cristiandad tan inquieta con lo que pasa en el mundo. Es como que Dios está en el cielo, descontrolado, rascándose la cabeza, y decir, ¿cómo soluciono los problemas del mundo? Y la iglesia quiere inmiscuirse en cosas de política y sociales como para cambiar el curso de lo que Dios ya tiene todo bajo control. Por ejemplo, Job capítulo 23, versículo 13, de la misma forma. Imagínense con todo lo que estaba viviendo Job, aún así nos deja una tremenda lección acá. Job capítulo 23, versículo 13. Si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él no se puede equivocar. Él determina algo, él quiere algo, él desea algo y lo hace. 3 pasajes, entre muchos, hermanos, que enseñan que Dios es absolutamente soberano. En otras palabras, que Él hace lo que quiere. Nada de lo que ocurre en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, está fuera del alcance de su absoluta soberanía. Así las cosas grandes, así las cosas chicas. Por ejemplo, cuando el Señor enseñaba en sus sermones, Él decía, ¿cuánto valían estos gorrioncillos? Yo me acuerdo cuando chico era mucho más difícil conseguir una mascota que ahora. Ahora hay casas de mascotas, ¿ya? Y comprar unas catitas, unos canaritos, significaba mucho dinero, imposible. Y de repente nosotros, en el barrio ahí, los cabros, decimos nosotros aquí en Chile, los cabritos, los chicos, andaban buscando gorriones para poder enjaularlo y tener una mascota gratis. Y de repente llegaba, no sé si le pasó un pajarito con la ala herida, y todos detrás del pajarito querían quedarse con él y meterlo en una jaula.
Y me acuerdo mi madre decía a mi mami, esos pájaros tienen piojo, tienen piojillo. ¿Sabe por qué comento todo esto? Porque los gorriones siempre han sido menospreciados. ¿Cuánto vale un gorrión? El Señor lo pone como ejemplo. ¿Quién va a dar un peso por un gorrión? Aún así, dice él, ni uno de esos cae a tierra sin que vuestro Padre lo permita. Imagínense. Cosas que para nosotros son irrelevantes. Aún los pelos de tu cabeza. Cuando te bañas, por ejemplo, ¿cuántos pelos se caen, no? Todo eso está contabilizado, ¿no es cierto?, por el Señor. ¿Y por qué? Porque Dios es soberano. Porque Dios permite todas las cosas, porque no hay nada que escape de su control. Él hace, lo decía nuestro hermano en la coordinación inicial, Él hace salir su sol, porque le pertenece. Nunca se olvide que hay un posesivo ahí. Uno dice, hace salir el sol, sí, está bien, pero algo más preciso. Su sol le pertenece, es de Él, sobre justos e injustos. Sin embargo, mis hermanos, este privilegio que solamente le compete al Señor, muchas veces resistida por el ser humano. Por ejemplo, hay una cosa que a mí me sorprende porque este es el Espíritu de Dios que nos convence de esta doctrina muy resistida. Todos nos acordaremos, por ejemplo, de un leproso. La lepra, ustedes saben que a la luz de la Biblia era como muy repulsiva mirarla, ¿cierto? Y lo entendemos de manera quizás espiritual, que es una manifestación de lo que significa el pecado delante de Dios. Por ejemplo, la ley legislaba de cómo se debía tratar un leproso, había que apartarlo. Incluso la hermana de Moisés, por murmuradora, ¿cierto?, y querellosa, fue llenada de lepra, ¿se acuerda? Y fue apartada del campamento. Porque eso es pecado también. Entonces llegó un leproso y el Señor trataba con leproso. Imagínense ustedes. Dice el texto, vino a él un leproso, voy a leerlo para que lo ponga atención, rogándole, e hincada la rodilla, note la expresión, le dijo, si quieres. No dijo decreto, te exijo. No, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. ¿Quién le enseñó a este leproso que Cristo era soberano? No tuvo estudios, no tuvo instrucción en la doctrina, pero sin duda el Espíritu de Dios hizo una obra en este hombre, lo entendemos por inferencia, a tal punto de reconocer que el milagro dependía de la voluntad del soberano, no de los reclamos del pecador. ¿Se da cuenta de lo que hoy día se enseña? Reclámale al Señor, decrétale, visualízalo. Falsos profetas que han cautivado no a una o dos personas, a multitudes hasta el día de hoy. Si quieres, sin saberlo, hermano, el leproso estaba reconociendo que Jesús era soberano y que dependía de él y solo de él sanarlo, o no. Entonces, nosotros vemos, hermano, la doctrina de la soberanía de Dios también en el Hijo, porque el Hijo es Dios. Él mismo lo dijo, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere, esa palabra querer, soberanía, a los que quiere da vida. Juan capítulo 5, verso 21. Muy bien, podríamos seguir. Y siempre vamos a seguir hablando de la soberanía de Dios. Pero quiero culminar, hermano, en esta mañana, sobre los pasajes que leíamos ahí en Filipenses, capítulo número 2, versículo 12, nuestra responsabilidad. Porque ya lo leímos, hermanos, hay momentos en que usted no tiene que decirle al Señor, bueno, es tu voluntad hacer esto, aquello, no, debes hacerlo. La responsabilidad es imperiosa. La necesidad de estar ocupados en nuestra esfera de salvación que Él, el Señor, nos ha dado, es imperiosa. No tienes que pedir señales, hay que hacerlo. Y hay una cosa que a mí me llama la atención. Por ejemplo, Moisés. Todos nos acordaremos de Moisés cuando el Señor lo escogió para guiar al pueblo de Israel y salir de la esclavitud de Egipto. Imagínense, sale Israel, el líder ahí,
fue Moisés, y llega el primer obstáculo, la primera muestra de una prueba fuerte en este peregrinaje que iniciaban. Por un lado tenían el Mar Rojo y atrás los egipcios que se avecinaban, que venían atrás. Entonces, por ejemplo, el texto lo tengo aquí apuntado. Dice así, ponga atención y después le doy la cita. Jehová, dice Moisés, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Éxodo capítulo 14, verso 14 al 16. Aquí descubrimos, hermanos, a un Moisés muchas veces como tú y como yo, donde no hay que preguntar, hay que proceder. Yo puse un ejemplo muy burdo, muy básico, muy doméstico. No sé, están los vidrios sucios. Lo voy a poner en el plano de la casa o del local de reunión. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Orar al Señor? No, tiene que hacerlo. ¿Se fija? No hay que esperar que la soberanía de Dios ponga en usted el querer como el hacer. Hay que obedecer y hacerlo. El Señor mostró muestras, por ejemplo, de su beneplácito, su aprobación, de su perfecta voluntad del éxodo. Éxodo significa salida, ¿cierto? Del pueblo de Israel. Sin embargo, Moisés era un hombre como tú y como yo, no era perfecto. Llegó al Mar Rojo y empezó a orar. ¿Y por qué oras a mí? Dice el Señor. Vamos, avanza con el pueblo, hay que seguir adelante. Entonces, muchas veces, hermano, hay momentos, situaciones explícitas, evidentes, en las que no necesitamos orar para clarificación de algo que debemos hacer. Hay que hacerlo, hay que actuar. Hay necesidades en la iglesia, hermano. Hay hermanos que tienen capacidades para esto o esta otra necesidad y no estén esperando la soberanía de Dios. Hay que hacerlo. ¿Se entiende, no? Entonces sería absurdo esperar que Dios responda con algo que es evidente. Dios te ha dado las herramientas, te ha dado la sabiduría, la inteligencia, y cuando lo estés haciendo, estés en obediencia, no te quepa la menor duda que Dios va a poner aún el querer como el hacer por su buena voluntad. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que cada uno de nosotros, porque la instrucción a Timoteo es también aplicable a cada uno de nosotros, debemos presentarnos a Dios aprobados. Presentarse como obrero aprobado. ¿Qué hace un obrero? Obrero viene de obra, de trabajo. Como trabajador aprobado. Y dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Pregunta, ¿qué áreas tuyas y mías, cierto, son sinónimo de vergüenza delante de Dios? La vergüenza siempre tiene relación con desnudez. ¿Qué cosas están desnudas todavía en nuestra área, en nuestra vida, que nos impide nuestro servicio al Señor? Pero debe estar la palabra procurar, procura con diligencia, presentarte a Dios aprobado, que no tiene como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que la traza, que la entiende, que comprende de que Dios es soberano, pero que no anula nuestra responsabilidad. Mis hermanos, sea nuestro ruego en nuestras oraciones congregacionales y de manera individual también al Señor, como el propio Cristo lo dijo, roguemos al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mateo 9:38. Y que como congregación sigamos adorando a un Dios soberano, un Dios que tiene todo bajo control. Lo dijimos, un gorrioncillo que no vale nada, un pelo de nuestra cabeza, Él lo tiene todo controlado. Pero simultáneamente, cumpliendo nuestras responsabilidades, hermanos, sirviéndole a Él con todas nuestras limitaciones y flaquezas. Hemos hablado harto de eso. Y llenando nuestra mente con esto, que nuestro trabajo, que nuestro servicio en el Señor nunca va a ser en vano. Que el Señor bendiga su palabra.